Entonces, estas son las propiedades así que cumplen, digamos, en su mayoría las bases de datos relacionales. Y las NoSQL son las que cumplen supuestamente base. ¿Qué significa base? Pues significa siempre disponible, o sea, como un siempre entre comillas, pero la idea es que siempre esté disponible. Entonces, para tener disponibilidad, generalmente uno que necesita, nosotros habíamos visto algo o no, pues uno necesitaba disponibilidad, que necesitaba. Les pongo para que no de pronto no hablo yo solito por acá. ¿Preguntaste algo, profe? Sí, o sea, ¿qué significa supuestamente cuando yo quiero tener algo siempre disponible? ¿Qué debo asegurar yo? Asegurar. O cómo lo aseguro que esté, digamos, siempre, ese siempre entre comillas disponible. Que si se pierde, bueno, que tenga un respaldo, puede ser. ¿Como qué tipo de respaldo, por ejemplo? O Como sea, que no esté centralizado. eso mismo. Sí, ¿cierto? Entonces, digámoslo para hacer un poquito más claro, de pronto hablamos de redundancia, ¿cierto? Redundancia, ¿cierto? ¿Qué significa eso de redundancia? Pues entonces, que si yo tengo, digamos, una máquina para almacenar datos, pues no sea solamente una, sino que sean dos. Que si yo tengo un canal para acceder a los datos, un canal de internet, pues que no sea uno, sino que sean dos diferentes proveedores, mucho mejor. Una fuente de poder, no, tienen que ser dos fuentes de poder, ¿cierto? Una, de pronto puede ser una planta de energía y la otra, una planta pues de esas que de pronto, eh, una planta de las eléctricas, o puede ser la electricidad que viene por la ciudad. Entonces, tener una redundancia para todas esas cosas, tener una redundancia, una capacidad pues sí, de escalar, como decía, de no tener centralizadas las cosas, no tenerlas como en una sola parte que me permita que de pronto pase algo y pues me quede sin el acceso pues a la aplicación o a los datos que yo tenga en esa parte, ¿cierto? Eso es básicamente, eso es la parte que se llama básicamente disponible. Se suman los términos semejantes, así. Sería menos 6x. De 8x a la 2 más 10x. ¿Qué es eso? Porque 2 por 4, 8, 5 por 2, 10. Más con la tabla. 2 por 4, 8x más 1, Luis está ayudándole como álgebra o qué. De Se está Lucho, viendo una claro. serie de Netflix. Y de mitad de la clase, qué grosero. El profe, De Lucho, mutealo. Mutealo, profe. No está viendo que se suman los términos semejantes y que no sé qué. Soft state significa pues que pues, el sistema puede cambiar sin actividad del cliente. Esto sí es un poquito más raro, es porque supuestamente pues él va a cambiar, pero de acuerdo a lo que ha pasado en otro lado. Generalmente cuando hablamos de NoSQL hablamos de bases de datos distribuidas, cuando hablamos de esta parte. Vamos a bases de datos no distribuidas pues, pueden ser hasta geográficamente distribuidas, que nosotros tengamos eso. Entonces, el estado va a cambiar porque cambia en otro lado. Y lo de ahorita era lo que yo les decía, que era eventualmente consistente. eh, eventualmente consistente. Y eventualmente consistente significaba que, pues que en algún momento el sistema iba a ser consistente, o sea, que en algún momento iba a estar todos los puntos A, B, C, como si fueran nodos, en algún momento iban a estar con la misma información.
Esta es la estructura. Nosotros generalmente, pues más que todo para la parte de, de bases de datos orientadas a documentos, pues tenemos esta forma de tener la información. En relacional, pues tenemos simplemente una tabla en la cual está el ID, el nombre y el email, y tenemos unas direcciones que están de alguna manera enlazadas por una llave foránea que se llama User ID, en la cual nosotros tenemos ciudad y tenemos country, entonces tenemos pues cada una de ellas. Aquí deberían los dos ser uno para que cada llave foránea esté en esta parte. Y los datos no estructurados son estos, que están acá. Ustedes ya conocen esta estructura, pues es un JSON, donde hay una llave valor, ¿cierto? Para los datos. La llave y el valor puede ser una cadena, puede ser un número, o puede ser un arreglo de objetos, otra vez. Y esos objetos, pues un arreglo de objetos es varios objetos, y estos objetos con una llave valor. Hay una forma que en la parte, digamos, la mayoría de las veces los datos son más útiles y son estructurados, pero hay veces nosotros queremos desnormalizar esa información, desnormalizarla. ¿Qué significa desnormalizar? Pues, por ejemplo, uno puede duplicar información. En el caso de acá, pues nosotros tenemos una estructura, pero tenemos duplicada información. Si tenemos otra persona, por ejemplo, digamos Luis por acá, entonces Luis pues, va a tener también una ciudad que puede estar viviendo en Londres, y por acá otra que diga Cali. Entonces va a estar duplicada esta información de alguna manera. Y eso puede estar bien o puede estar mal dependiendo de lo que nosotros, para el objeto que lo queramos hacer en esta parte. Nosotros, en la parte de los datos, estos datos generalmente no tienen esquema, son esquemales, son sin esquema. Y entonces el esquema pues debería ser forzado en la aplicación o en la base de datos, ya sea en la escritura o en la lectura, y pues cómo van a estar los datos pues guardados pues en nuestra base de datos. Sí, cuando lo escribimos todo lo mismo, y cuando leamos entonces en la base de datos todo va a tener el mismo esquema, o cuando leamos pues simplemente pues vamos a tener pues todas las versiones del esquema ahí en esa parte. Los datos, cuando tenemos datos y los manejamos por RDMS, traer la información, digamos, de alguna manera es bien. O sea, es un lenguaje que es matemático, que tiene sus operadores, sus tipos, todo está definido. eh, y pues uno utilizando álgebra booleana o álgebra de Boole, entonces uno puede, o matemáticas discretas cuando hablan de conjuntos, o de P entonces Q, o algo así. Entonces nosotros podemos sacar esa información ahí. Digamos, el SQL es un lenguaje que tiene unas bases matemáticas. Vamos a, el lenguaje de SQL tiene unas bases matemáticas. Puede ser complejo, sí, pues de pronto hay veces al principio se le hace complejo, ¿no? el SQL. Pero eso de que lo domina, pues uno ya puede hacer varias operaciones con ello. Tiene 4 operaciones básicas, que es el select para traer datos, para insertar datos, para modificar, actualizarlos y ya para eliminarlos. Y eso pues simplemente pues, funciona sobre un conjunto de datos, como un conjunto de información. De la forma de hacer eso es, por ejemplo, de esta manera. Conocen ustedes la consulta, simplemente aquí estoy trayendo un usuario con el ID 1. Aquí estoy trayendo los departamentos.
en los departamentos, rol, género y el contador. O sea, estoy creando qué estoy haciendo aquí. Estoy trayendo supuestamente una consulta que me diga cuántas personas hay por cada género, por cada rol y por cada departamento, agrupados pues en esa parte. En NoSQL, cada motor de base de datos tiene su propio API. O sea, pues generalmente ellos algunos, digamos que han intentado de alguna manera tener el mismo, ¿cierto? La misma sintaxis para las consultas y en otras cosas se han despreocupado por ellos. Entonces, de pronto sí toca de pronto revisar cuando uno trabaja con, o sea, en SQL puede pasar algo parecido, pero generalmente lo básico uno dice, bueno, hay un SQL que es, digamos, el estándar y ese SQL se cumple en todo, se cumple si usted trabaja en Oracle, si usted trabaja en Postgres, si usted trabaja en MySQL, en lo que usted trabaje, funciona. En cambio aquí no hay una forma de eso, no hay algo que sea, digamos, estándar. Entonces cada base de datos tiene, o cada motor de base de datos tiene su propia API. Y generalmente pues ellos ofrecen una integración entre la interfaz, entre la base de datos y el lenguaje de programación. Y algunos lenguajes de consultas dependen de la base de datos. ¿Sí? O sea, a veces operan, por ejemplo, Cassandra tiene un Cassandra Query Language, que es un lenguaje que es distribuido por ellos. El que le mostramos a OrientDB, que mostró su compañero Steven, que también entonces tiene un SQL que también le puede permitir hacer consultas, pero también tiene otros tipos de lenguajes que también le permiten hacer otros tipos de consultas ahí. Esta es una forma como lo hace Redis por acá, como lo hace Cassandra, lo puede hacer así, creo que lo puede hacer así de esta manera, pero entonces Mongo sí lo hace también así. Y esta también es otra manera también como de hacerlo. Basados en documentos. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite, por ejemplo, en SQL escalar, digamos, de alguna manera verticalmente. Es como entre más grande el motor, pues más fácil podemos asistir las consultas y todo lo demás que tengamos. A diferencia de los lenguajes o las bases de datos no relacionales, nos permite escalar horizontal. O sea, podemos tener varias copias en varios servidores y no simplemente intentar tener uno bien grandote, sino que tener varios para poder de alguna manera permitir más consultas y más usuarios. Hay muchos tipos de NoSQL. Generalmente los que tiene OrientDB son, digamos, los que más se usan. Es un almacenamiento llave valor, donde ustedes pues, ya vieron que era almacenar simplemente pares de llave valor. El valor puede ser cualquier cosa, puede ser una página web, puede ser una consulta de SQL, puede ser simplemente una cadena, o sea, puede ser cualquier cosa. No pasa ahí lo que pasa ahí en esa parte. O sea, no importa. Simplemente lo que puedo hacer es que yo voy a acceder a ese valor, lo voy a acceder a través de una llave. Eso pues es muy fácil de escalar, simplemente yo cojo y reparto, digamos, las llaves entre varios servidores y les pongo un prefix para saber en qué servidor está. Puede ser una forma de escalar entre varios servidores, una forma sencilla.
Entonces yo le digo A, 17, entonces yo sé que está en el servidor A. B, 31, sé que está en el servidor 31, en el servidor B. Y cosas por el estilo. Entonces eso es lo que nos va a permitir eso. Es muy bueno y chévere, pero para algunas cosas es muy complicado digamos, mapear todas las cosas del mundo en una sola llave de valor. O sea, esto más que todo le sirve a uno, por ejemplo, generalmente para caché. Uno le dice, bueno, yo quiero hacer caché de algo, quiero consultar en la base de datos, guardar para no tener que volver a consultar. Entonces guardo ese valor en alguna otra parte, en una base de datos, y le pongo una llave. La llave puede ser la consulta, la misma consulta que tenga yo ahí. O puede ser, por ejemplo, cuando uno hace caché, puede ser el URL del sitio que yo voy a hacer caché. Ese puede ser la llave. Y el valor va a ser ese, va a ser la página completa. Entonces es muy bueno para eso. Y nos permite hacer eso. Por ejemplo, Memcache hace eso. Redis hace esa parte también. La otra es almacenamiento basado en documentos, orientados a documentos. Y entonces lo que va a hacer él es, va a almacenar documentos de la forma llave de valor, pero de alguna forma estructurada. Entonces ya vimos nosotros que nosotros teníamos un tipo de formato, generalmente el JSON. El JSON entonces lo conocemos nosotros. El JSON es, digamos, la versión binaria del JSON. Lo podemos consultar como JSON generalmente. La información en Mongo viene almacenada en JSON, pero pues uno la puede trabajar como si estuviera en JSON. Y XML, pero pues XML sí es un poquito más complejo y pues ya casi no se usa porque pues necesita más espacio que el JSON. Necesita más espacio para guardar la información. ¿Todos están hasta ahí bien o ya se durmieron? Bien, profe. ¿Nos compartes Normal. la presentación? Esta presentación está entre las que están acá. Listo, listo, listo. Para verla también acá. No dice... No, profe, no estoy dormido, sino normal, como siempre. Listo. Esta es lo que nosotros tenemos ahí. Almacenaje de valor. Y los valores tienen un formato específico. Y usualmente soporta unos índices secundarios. Después vamos a ver esta parte de acá. La parte del valor puede ser manipulado. O sea, en este cuento nosotros podemos, en el almacenamiento de documentos, la información que yo almacene o el tipo de documento que yo almacene en esa información en una colección, ya se hablan de colecciones, no se habla de tablas, sino de colecciones, pueden ser diferentes. Yo en una colección puedo guardar un carro, puedo guardar una persona, puedo guardar un animal, puedo guardar piezas de auto también, puedo guardar lo que quiera. Y después vamos a ver que es como si fuera un cajón, ¿cierto? Si yo en un cajón guardo de todo, pues va a ser complicada la búsqueda de algo. Pero si yo tengo un cajón donde digo, bueno, en este cajón van a ir las medias, en este otro cajón van a ir las camisetas, pues entonces yo quiero una camiseta, pues ya sé a qué cajón voy a ir. Entonces vamos a ver esa parte más adelante. Otros tipos de datos como el que nos mostraba su compañero, y creo que fue como se basó la exposición él, es en el almacenamiento orientado a grafos. En el almacenamiento orientado a grafos, pues un tipo de base de datos especializada. La idea de eso es pues crear relaciones entre los vértices. Esas relaciones van a ser aristas. Esas aristas pueden ser en doble sentido, en doble vía o en una sola vía. Y en los vértices y en las aristas, tanto en las aristas como en los vértices, puede haber información acerca de esa relación que va a estar guardando ahí. Entonces, digamos que ese tipo de base de datos son muy usados pues
muy usados para la parte de las redes sociales, y en las cuales las redes sociales van a permitir, pues, de alguna manera, conocer cuál es la relación entre un individuo y otro. Yo les hacía el ejemplo en clase de, por ejemplo, LinkedIn, donde uno cogía y decía, bueno, esta persona la conoces, o alguien de tal parte te puede presentar a esta persona. O para llegar a esta persona necesitas hacer 2 saltos. Y eso significa que el amigo de un amigo es amigo de hecho. Las columnares lo que hace es guardar registros que van a contener información cualquiera entre las columnas, y puede tener diferentes columnas. Ese es donde nosotros hablamos por acá, un tipo de base de datos columnares. Esta era la que estaba, si no recuerdo, la que estaba hablando su compañero. Creo que sí era esa. Creo que era Cassandra. Era Cassandra, la base de datos columnares en esta parte. Y tenía un lenguaje que se llamaba Cassandra Query Language. Y este, digamos, es el originado, pues, en el paper de Google que estaba ahí en Wikipedia. ¿Qué tenemos de RDMS? Pues los RDMS son, como les decía, es estandarizado, es un lenguaje muy enriquecido, tiene muchas cosas ahí, tiene muchos avances, join, left join, right join, subqueries, tienen muchas cosas que uno puede hacer allí en esta parte de los datos, muchas opciones para esa parte. En algunas partes también tenemos ya para que los RDMS guarden la información tanto en forma relacional como en documentos. Por ejemplo, MySQL permite guardar campos JSON, o también lo podemos guardar de forma ya de valor, pero pues eso sí es una forma como de digamos, de utilizar el SQL ahí en esta parte. Y lo que decía es que él permite, el comportamiento de este es como lo esperado, o sea, el comportamiento de él es así, que cumple con las propiedades así. Y al principio les decía que tiene muchas áreas de desarrollo, pues, este lenguaje. Muchas fases de desarrollo, significa mucha gente trabajando, investigando, intentando crear nuevas operaciones, intentando que esas operaciones sean lo más rápido posible para optimizar la información y todo lo demás. Tiene bastante, pues, digamos, años de investigación, años y años de investigación ahí. ¿Ustedes creen que, o sea, yo en cualquier momento podría utilizar NoSQL o SQL? ¿Podría utilizar bases de datos relacionales o no relacionales en cualquier momento? O, por ejemplo, digámoslo así un poquito más fácil. ¿En qué casos yo no debería utilizar NoSQL? Preguntémosle a María Paula, que es la que siempre habla. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, Ah, bueno, no sé, yo creo que se podría usar NoSQL, pues cuando necesitamos como manejar esos 2 tipos de bases de datos, como tener relacional y no relacional en una sola, no sé, bueno, tal vez. O sea, la pregunta es, ¿cuándo no debería usar NoSQL? ¿Cuándo no debería usar? Cuando no, Uh-huh. ¿O tú crees que siempre podría usar yo NoSQL? pues sí, pues, o sea, si uno, pues,
Ay, no, profe, ayuda a un compañero. Pues yo creo que se puede usar siempre, ¿no? O sea, ayuda a la Porque si nos permite tener, pues tener como manejar las bases de datos relacionales y todo eso, pues es porque como nos ayuda a ampliar la gestión de la base de datos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí se puede, creo desde mi humilde opinión, que sí se podría usar en cualquier caso. Vale. Ayúdala ahí, Luis, a ver si ya terminó el parcial de uso primitivo. Mi profe me está cañando. No, pero, o sea, yo o sea, no sé, según lo que he visto, yo creo que se puede usar cualquiera de la base de datos en cualquier ámbito, pero obviamente hay más contextos donde es mejor usar una que otra. Entonces, por ejemplo, en temas donde yo quiero tener centralizada la información, pues yo digo que es mejor usar una base de datos normal, o sea, no SQL. Y si quiero tener más la información mucho más descentralizada, pues es mejor la no SQL. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Todos están de acuerdo? Pero yo, ¿a qué se refiere con centralizar? O sea, que todos estén en una sola base de datos o ¿a qué se refiere con centralizar? Yo me imagino que sí, él pensará en eso, ¿cierto? Es que sí, o sea, como lo hablamos ahorita, lo de cosas del respaldo, profe, que estamos diciendo que, por ejemplo, con la base de datos no relacional, uno puede como tener una mayor estabilidad, incluso vimos las imágenes de como el mismo tamaño, algo así. Entonces a eso me refiero. Ah, ya. Sí, estoy de acuerdo con Lucho. ¿Quién le ayuda ahí? ¿Juan Esteban? Profe, tengo una pregunta. O sea, en las relacionales uno puede escalar siempre vertical y horizontalmente o En las hay relacionales, restricción. no. En las relacionales generalmente no puedes escalar horizontalmente. Siempre que se escala en las relacionales es de forma vertical, a menos que lo que yo les decía de la parte del New SQL, que es, digamos, algo que, digamos, tiene por ahí unos 6, 7 años, que es intentar tener las propiedades del SQL, pero de alguna manera relajadas, un poquito relajadas, no tanto como las quiere poner el NoSQL, pero sí entonces un poquito más relajadas. Ah, gracias. Gracias. Vale, vale. ¿Juan Esteban aporta algo? Pues, profe, lo que entendí es que utilizar NoSQL, pues cuando los datos son muy escalables, o sea, cuando se quiere hacer un sistema más escalable, utilizar NoSQL. Profe, yo quiero, o sea, pues con lo que estabas diciendo ahorita, pues uno no, o sea, no debería usar no SQL cuando la integridad de los datos es algo importante para el negocio. Pues porque digamos que, bueno, con las tablas relacionales, pues la importancia es que se tenga, o sea, que los datos sean íntegros, que tengan las relaciones y todo eso, pero usar un modelo no SQL, pues, o sea, realmente esto no es como lo importante, entonces eso depende mucho como de la idea de negocio o eso, pues, de cuál es lo importante en ese momento, ¿no? Claro, esa es la idea. Esa es la respuesta básicamente. Simplemente cuando yo quiero tener la integridad, cuando yo quiero que mi comportamiento sea así, o sea, cuando yo quiero que los datos se comporten de manera atómica, cuando yo quiero que los datos sean consistentes siempre, cuando yo quiero que los datos estén aislados unos de otros y cuando yo quiero que los datos perduren, no puedo utilizar bases de datos no relacionales. Un ejemplo de eso concreto, imaginen las operaciones bancarias. ¿Usted cree que en las operaciones bancarias yo puedo de alguna manera flexibilizar
digamos, la consistencia, que los datos puede que sí sean consistentes como puede que no. No porque uno quiere consistencia todo el tiempo en eso, porque eso es la plata de la gente, ¿no? Exacto, imagínate que te pierdan a vos, se te pierdan bajito, bajito 1.000.000 de pesos. O que de pronto no sean 1.000.000, sino por ahí sean 100.000, pero de todas maneras son plata que de pronto uno dice, bueno, ¿y esta plata qué se hizo? ¿En qué parte está? O que uno sepa que de pronto eso estaba manejándose con una base de datos Mongo, entonces uno coge y, y saque un código de DaviPlata o de Nequi y ponga por ahí unas 5 o 6 personas a retirarlas al tiempo en 3 cajeros de la ciudad. Son cosas que puede pasar así, entonces yo necesito que la información que está ahí sea completamente atómica y que sea completamente consistente. No puedo pensar en una consistencia, no puedo pensar en una consistencia eventual. O sea, que en algún momento va a ser consistente, no. Yo quiero que siempre sean consistentes. También quiero que sean siempre disponibles, pero pues eso ya lo tiene que asegurar el banco de otra manera. De otra manera tiene que asegurarlo, con otra forma para hacer eso. Generalmente ellos casi siempre muchas veces comienzan a comprar grandes máquinas para hacer eso o distribuir la información. Distribuir la información era, bueno, los que abrieron una cuenta en tal parte están en tal base de datos, los que están en tal otro, pues intentar como escalar la información, pero de esa forma. Vamos a ver otra diapositiva que yo tengo por acá en la cual de pronto hablan de eso. Entonces sí es claro que, o sea, ¿cuándo puedo, un caso simple de cuándo yo puedo utilizar no SQL? Por ejemplo, los comentarios de una página. Si un comentario se pierde o no se pierde, pues eso no pasa nada. O para guardar las votaciones de algo, pues si las votaciones de, no sé, del perrito más bonito o algo así, pues si se perdió pues un voto, pues no pasa nada. Pues no se perdió nada cuando pues, se perdieron o aparecieron un poco de votos en los de 10, de 4, los formatos esos que trae el gobierno. Bueno, entonces, aquí dice una pregunta, ¿qué escoger y cuándo? ¿Sabes lo que estás haciendo? No. Use base de datos relacionales. Yes. Entonces, no necesitas preguntarme eso. No necesitas preguntarme eso, no necesitas preguntarme qué vas a hacer. No necesitas que yo te lo diga. Generalmente, ya de valor, es para cachín, como les digo yo. Es Rails, base de datos orientadas a grafos. Una de esas es Neo4j, relaciones sociales, mapas de red. Almacenamiento de columnas. La idea es aquí escalar. Necesita escalar más allá. O sea, la verdad, la parte basada en columnas no lo he utilizado mucho, pues yo sé que la primera base de datos que utilizaron en Facebook para quitar MySQL, ya utilizaba MySQL, fue Cassandra, y el cambio fue bastante brutal entre una y la otra. Y almacenamiento de documentos. Entonces, datos que pueden permitirse pueden permitir perderse de alguna manera, o sea, que sean volátiles y que tengan una estructura dinámica. Entonces, las sesiones de la web, chat, etcétera. Entonces, algunas cosas sí pueden funcionar con almacenamiento de NoSQL y algunas otras no. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, una pregunta. En caso de MongoDB, entonces, ¿qué caso sería más factible usarla? Como les decía, MongoDB es un almacenamiento de documentos, es este tipo de acá. Entonces, tú hoy puedes meter cualquier tipo de información, pero que no sea sensible. Puedes meter cualquier tipo de información que no sea sensible. Y que no tenga demasiadas relaciones. También eso es importante. El otro día, pues, por allá hablaban de alguien que quiso poner eso relacional, quiso ponerlo en Mongo y comenzó a meterle relaciones y relaciones y relaciones y a la final, o sea, con Mongo puedes hacer relaciones,
puedes llamar a otros objetos, relacionar otros objetos de otras colecciones, pero puedes tener inconvenientes de que si tienes muchas relaciones, entonces se vuelve más complicado manejarlo así, porque los queries los tienes que manejar a nivel de aplicación y no a nivel de base de datos. Rico, gracias. Nada, viejito, todo bien. ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Qué decía? Juan. Les pasó que le estaba prendiendo el micrófono de la nada. Pero entonces hay que aclarar pues esa parte de que, o sea, de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no siempre es, digamos, la mejor opción utilizar NoSQL. O sea, no es que porque, ya sé NoSQL, entonces voy a utilizarla en cualquier parte, no. Tengo que revisar en qué parte puedo utilizarla y en qué parte no puedo utilizar NoSQL. Tengo que mirar esa parte, ¿listo? Que me perdí la otra presentación que está por acá. Entonces de las subo porque esta no las tengo. Profe, pero vean, una pregunta, o sea, para el proyecto tenemos que usar es una base, o sea, la que nosotros queramos, ya sea relacional o no. Sí, pueden utilizar cualquiera de las dos. O relacional o no relacional. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar o nosotros vamos a revisar básicamente estas bases orientadas a documentos, las que vamos a revisar ahorita, las que vamos a mirar. Y entre las bases de datos orientadas a documentos, digamos que son las más estructuradas que de pronto podemos tener ahí, pero con información, digamos, duplicada, están MongoDB. Luis, una cosa, pues para todos, pues también. Es que generalmente si yo utilizo, por ejemplo, digamos mi stack, lo va a conformar enfrente pues cualquiera de los dos, Vue, React o Angular, cualquiera de los tres. Si en el segundo nivel voy a meter Node, generalmente yo pensaría en el tercer nivel meter Mongo o meter una base de datos no relacional. ¿Por qué? Porque pues supuestamente mi stack es para que sea no blocking, y al meterlo pues aquí de alguna manera pues entonces al meter de pronto MySQL para Node o Postgres para Node, pues estoy añadiendo pues un elemento que puede ser bloqueante ahí en esa parte. Profe, O sea, con bloqueante, ¿a qué te refieres? Bloqueante es que, por ejemplo, por ejemplo, en MySQL o en Postgres, si yo quiero insertar alguna información en esa parte, en ese MySQL o Postgres, él tiene que verificar que si las llaves foráneas, que si la llave es tal cosa, que si las otras, verificar todo eso para poder insertar el dato, la información. Entonces él se va a demorar un poco más en hacer la inserción que si lo hace con una base de datos NoSQL. Ok. Es lo que va a pasar ahí. Entonces generalmente uno cuando quiere colocar esto, Node y Mongo, entonces uno pone siempre casi, y es más fácil uno integrar Node, Mongo a Node que integrar otra
otra base de datos. Pues no sé si ahorita hay pues más paquetes, todavía no he revisado, pero entonces yo me imagino que ya han salido más paquetes para trabajar con MySQL y con Postgres, pero generalmente con Mongo es muy fácil hacerlo en esa parte. Si ustedes ya van a utilizar Python, van a utilizar pues Python pues obviamente si ustedes van a utilizar Python, siempre, o sea, siempre en el backend ustedes deben, si no van a utilizar Node.js, por obligación tienen que utilizar un framework. Ustedes van a utilizar Python, Django, Flash, y en PHP pues ya ustedes verán qué tipo de backend van a utilizar, qué framework van a utilizar. ¿Por qué un framework? Porque pues, es que un framework les facilita mucho la cosa, les facilita mucho la vida. Y si ustedes arrancan a utilizar eso con PHP puro, con Python puro, pues se les complica más y se pueden demorar mucho más en esa parte. ¿Listo? Yo me imagino que ya todos tienen pensado cuál stack van a usar, ¿cierto? Algunos me colocaron pues en el documento eso. Algunos dijeron que iban a trabajar con Laravel, otros por ahí dijeron que con Django y otros con Node. ¿Hay alguien que de pronto no tenga todavía definido cuál es el stack que va a utilizar? Profe, yo tengo así una duda y es, por ejemplo, si yo en el back tengo Python o PHP, ¿cuál sería entonces lo mejor o la mejor base de datos que yo puedo utilizar ahí? Pues ahí puedes utilizar cualquiera de las que tengas. O sea, puedes utilizar Mongo, puedes utilizar MySQL o puedes utilizar Postgres. Digamos que para poder, si vos vas a hacer deploy, aunque pues cuando tú tengas, no sé qué Python que tan difícil sea, Django sea tan difícil montar Mongo, creo que pues no mucho. Pero cuando tú quieras, de pronto tendrás que revisar esa parte. Pero ya pensando pues en la parte del deploy, pensando en el deploy, si yo trabajo con Laravel o si trabajo con Django, fácilmente yo puedo pasar de MySQL a Postgres. O sea, muy fácil. Si yo no estoy utilizando pues si yo estoy utilizando SQL estándar o si yo estoy usando el ORM tal como está. En esa parte. O sea, puedo utilizar, es indiferente utilizar MySQL o Postgres. Si utilizas pues el ORM tal como lo manejan ahí. Sin meterle consultas pues raras. Y para hacer deploy, por ejemplo en Heroku te permite hacer deploy de Postgres de manera gratuita y sin meter tarjeta. Entonces esas cosas también tienen que revisar uno. O sea, cuáles, digamos, qué herramientas están usando donde yo voy a hacer deploy. Yo voy a hacer deploy en Heroku o voy a hacer deploy en Amazon. Entonces, ¿qué me permite Amazon trabajar, digamos, para el caso de nosotros, de manera gratuita? ¿Listo? Pues ahí puedes usar, en este caso puedes usar cualquiera de los dos, Postgres, MySQL o puedes usar Mongo. Pero entonces, si utilizaste Python, me imagino que quieres trabajar con alguno de los relacionales, que podría ser Postgres o MySQL. En esa parte. Ok, profe. Es que como ahorita había dicho lo de bloqueante, pensaba que también estos frameworks también tenían como algo bloqueante con alguna base de datos así como o no. Pero ya. Sí, o sea, igual de todas maneras, como les decía, pues Node es asíncrono, porque es JavaScript, eso es JavaScript, Node es el runtime, eso es JavaScript que está corriendo al lado del servidor, entonces es asíncrono y entonces me permite hacer cosas pues un poquito más flexibles y mucho más rápido
que tener que esperar una consulta o la otra. Entonces, en Node, si uno escoge Node para programar, es para utilizarlo en ese ámbito. Por defecto, pues ya PHP y Python son síncronos, o sea, ellos corren una instrucción detrás de la otra. Ellos no se van a saltar instrucciones a menos de que hagas un fork o algo así para poder que ejecuten pues en paralelo. Pero igual de todas maneras, pues ahí tienen esa parte de eso. O sea son síncronos y entonces ya podrías utilizar pues cualquiera de ambas. Igual de todas maneras se bloquea, digámoslo así. Igual se bloquea mucho más que Node. Pero yo pensaría que si vas a usar Node es porque vas a usar una base de datos no bloqueante, porque el código ya no va a querer una base de datos. Ok, profe, gracias. No sé si aquí yo puedo hacer stop the recording y grabar. Bueno, pues ya, sigamos acá. Para de pronto hacerlo aparte. Listo. Bases de datos orientadas a datos, Mongo. Ya ustedes conocen la notación Java JSON. Ya lo conocen, supuestamente. Ya hemos dicho, bueno, es un objeto. Un objeto es varias veces el llave valor, varias veces separados por comas. Un arreglo son varios valores, pues varios valores que van a ver acá. ¿Y qué forma puede ser un valor? Pues un valor puede ser un string, un número, o puede ser otro objeto. Un valor también puede ser un arreglo, o puede ser estos valores true, false o null. Eso ya los conocemos. Y aquí están todas las representaciones de números que a ustedes se les ocurren. Todas que están aquí. O sea, enteros, decimales, notación científica, positivos, negativos, todos están aquí. Entonces, eso es un número. Un string, pues cualquier cadena que tenga. Y esas cadenas con backslash, pues son, digamos, caracteres de escape que me permiten tener un backspace, un new line, retorno de carro, un tab horizontal. Profe, Más allá. Dime. ¿qué es el control character? El carácter de control. Buena pregunta. No lo había mirado. Tengo que mirar a ver. Pues yo pensé que el carácter de control, pues slash es un carácter de escape. El de control, no debe ser algo gorrito o algo así. Pues no sé. Porque aquí dice cualquier Unicode excepto las comillas o el slash o el control carácter. No dice el gorrito. Okay. Uno ahí. Bueno, la otra pues ya se la hemos visto, que no sé cuáles no relacionales, distribuidas, horizontalmente escalables, esquema less. ¿Qué significa esquema less? Que no hay como una estructura como las tablas. Sin esquema. ¿Y qué significa que no hay una estructura como la tabla? ¿No? José Galvez, que hace rato no lo escucho. ¿Sí estará ahí? ¿Ya estará almorzando? ¿Ya estará comiendo? ¿Dónde está? José. ¿Dónde está? Pusieron ahí se conectaron, pero no están ahí. ¿Dónde está José? Tampoco está Diana, ¿cierto?
Yo sí Está como- estoy, pero no sé qué responder. Bueno, sin esquema, lo que yo les decía a ustedes ahorita. O sea, significa que yo en un cajón yo puedo meter lo que quiera. Yo puedo meter partes de computador, partes de carro, puedo meter personas, puedo meter carros, puedo meter equipos de sonido, todo lo que quiera puedo meter ahí. Eso es sin esquema. Es sin esquema esa parte. ¿Listo? Pues qué mal. Esa es la parte de ahí. ¿Sí entienden esa parte? ¿Cierto? Sí. O sea, no todos los datos que yo voy a guardar ahí tienen que tener el mismo esquema. O sea, sin esquema no significa que no tengan un esquema, sino que pueden tener diferentes esquemas. Eso es. ¿Listo? No sé cuál significa no solamente SQL, o sea, no es la única opción. Y no todos los sistemas tienen las mismas necesidades. Significa de que hay sistemas que de pronto pueden trabajar con otros. No significa, como yo les dije ahorita, no significa que para todo vamos a usar NoSQL. No significa eso. No significa que el NoSQL va a ser el reemplazo del SQL, de las bases de datos relacionales. ¿Diego Carvajal va a hablar? Sí, profe, yo tengo una duda porque en las diapositivas aparecía el JSON en las NoSQL, pero también lo nombraban como si fuera relacional. Entonces no sé si puede pertenecer a ambas o cómo es la... Básicamente, como te decía, el JSON, yo lo puedo trabajar de forma relacional. Sí, sí lo puedo trabajar de forma relacional porque yo puedo de alguna manera tener relaciones entre objetos. Pero cuando ya viene sin esquemas y todo esto, pues entonces, o sea, en la base de datos relacionales me permite manejar información en JSON, sí me permite manejarla y me permite tener relaciones allí, la información. Entonces, de pronto que yo no pueda hacer de pronto otro tipo de consultas como queries, como joins, perdón. No puedo hacer otro tipo de consultas como joins o algo parecido ahí. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Pero generalmente cuando asociamos cuando asociamos JSON, casi siempre la mayoría de las personas pues, lo asocian con las bases de datos no relacionales. Aunque, pues, hay presencia de JSON en las bases de datos relacionales. O sea, ustedes pueden encontrar en MySQL que él permite tener un campo JSON y hacer consultas sobre él, pero consultas diferentes, no consultas de tipo SQL. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ya vimos esta parte. Las bases de datos documentales están para guardar información estructurada y semiestructurada. Una relación en lo que ustedes trabajan en bases de datos relacionales. Una relación o registro equivale a un documento. Y el concepto central que tenemos nosotros en las bases de datos documentales es esos documentos. Muchos de ellos, como les decía ahorita, dependiendo de la persona o dependiendo del RDMS que tengan, pues va a tener su propia API para consultarlos, pero la mayoría de los que trabajan en esto, pues trabajan y utilizan casi siempre JSON para eso, o sea, van a utilizar casi un formato estándar para la representación de ellos. Generalmente los formatos que hay son JSON, BSON, XML, JAM, Word y PDF. Como les decía, pues ustedes cuando trabajan por ejemplo, en Mongo se trabaja con JSON, pero pues igual nosotros siempre vamos a ver que siempre vamos a tener las respuestas y todo en JSON. XML es poco trabajado ya por eso, y JAM, por lo complicado del formato, pues también no están utilizados. Word y PDF, pues en algunos casos lo utilizan, de pronto los que ya guarden esta información ya tal como documentos.
varias implementaciones que hay, es Mongo, CouchDB, OrientDB, Cassandra, también trabaja con JSON, y otras por ahí que hay. Mongo está implementado en C++, CouchDB en Erlang, y permite hacer las consultas sobre HTTP, sobre el protocolo HTTP. Y tiene algunas propiedades así limitadas. OrientDB también es sobre HTTP, Cassandra también. En Mongo vamos a ver qué tanto nos funciona como consultas también, como un API que él permite para manejar ahí, no solamente sobre JSON, sobre HTTP. Entonces vamos para el que nos interesa. JSON. MongoDB utiliza una base de datos orientada a documentos que usa JSON o JSON, que utiliza también. Como les decía, es esquemaless, sin esquema, y tiene buen performance porque está escrita en C++ y soporta índices. No es transaccional, y pues él también trabaja con unos tipos de archivos también que van a ser mapeados en memoria. Nos permite, para la escalabilidad, nos permite que sea una fácil replicación y autodistribuida. ¿Qué significa eso? Pues que yo puedo replicar entre varios nodos la información, y en esos misma cantidad de nodos también puedo distribuir la información. O sea, yo puedo tener copias de la información o la información en varias partes. ¿Qué iba a comentar, Diego? Profe, con no transaccional, ¿a qué se refiere exactamente? No transaccional era lo que nos llamamos ahorita, que básicamente... Lo de ACID. Exacto, o sea que las operaciones... Hay una parte que le emula que son operaciones atómicas. Aparte de que yo puedo decirle que varias operaciones que se ejecuten, y si no se ejecutan todas, pues no se ejecuta ninguna. Entonces generalmente eso no aparece en Mongo. Pero hay una forma de hacerlo, pero no es, digamos, no es propia, o sea, no es como del Mongo como tal, sino que es una forma de hacerlo. ¿Ya? No transaccional es eso, que yo tengo varias transacciones o varias consultas, varios queries, y se tienen que ejecutar todos al tiempo, o todos o ninguno. Eso es lo que significa eso. Entonces Mongo no es de esa forma. Dale, profe. Lo bueno de Mongo es que tiene una parte de soporte que es una versión comercial, es de MongoIn. Allá pues hay una parte que está en la nube que permite hacer consultas, pues algunas gratis, creo que le permite tener nuevos datos en línea gratis. Es más, si ustedes trabajan con Mongo en su proyecto, creo que hay una vaina que se llama Mongo Lab, y ahí permite pues uno conectarse pues con base de datos Mongo gratis sin ningún inconveniente. Aunque no sé si para la conexión en Heroku él pide tarjeta de crédito, creo que pide tarjeta de crédito para eso. Pero igual no la usa, o sea, no carga la tarjeta, pero sí la pide. Las consultas se ejecutan en paralelo en los charts, o sea, en cada uno de los nodos. Entonces, usted va a distribuir la información, se van a ejecutar las consultas en paralelo. Y hay un sistema de almacenamiento que se llama GridFS, que ahí ustedes pueden guardar archivos de cualquier tamaño y en varios nodos, que la información esté replicada en varios nodos. Eso es lo que va a pasar ahí. Ay, pero aquí no, vamos hasta las 8, ¿cierto? Sí. Entonces, miremos a ver si alcanzamos a hacer un poquito más. Entonces, MongoDB en producción. Hay muchos más, solamente eso estaban hace ratico ahí. SourceForge. SourceForge era el antiguo GitHub que tenía. El antiguo GitHub que había. Era SourceForge. Allí uno podía encontrar varios proyectos disponibles que estaban ahí. Algunos, la comunidad los punteaba, o sea, les daba puntos de acuerdo a eso. Ellos sacaban el producto del mes y todo lo demás.
Sugar CDM, en algunas partes tiene implementado MongoDB. Esa parte para los URLs, para hacer los URLs cortos, BitLife, New York Times y Superfly, que Superfly ya me olvidé que era lo que tenía esto. Y soporta casi todas las plataformas que tenemos nosotros ahí. Está para todos. Documento. Un documento, lo que yo les decía, que es análogo como un registro en las redes DMS. Es de tipo JSON. Ustedes alcanzan a ver aquí qué es para ustedes esto. O sea, ¿qué puede representar este objeto? ¿Qué tipo de objeto sería? Carrito de compras de, no sé, tipo Amazon, por ejemplo. Sí, un carrito de compras, un pedido, más que todo. Un pedido puede ser. En este caso, en este instante va a estar metido en un carrito de compras. Entonces aquí ponemos nosotros pues el usuario que está comprando, el user ID, el ID de este objeto, el estado donde está el objeto y los ítems que he metido al objeto. Tienen pues, Profe. el código, el nombre y el precio. ¿Sí? Profe, eso que dice Object ID, ¿eso es algún tipo especial o es algo especial o eso se toma como que? El User ID es o sea, para decir que eso no es una cadena simplemente, sino que está apuntando a un objeto. Es el ID de un objeto. Y es completamente único, supuestamente. Cuando uno lo inserta, por defecto le genera un número único. Pues un número no, una cadena única. En esa parte. ¿Y de esa misma forma se hacen las relaciones? Aquí está relacionando este objeto que tenemos nosotros aquí, que es de pedido, según lo que decía su compañero, pues de carrito de compras, lo está relacionado con un usuario. Ok. No le tengo que decir en qué tabla están, nada, porque son únicos. No tengo que decir en qué tabla están. Simplemente es el Object ID y punto. No tengo que decirle, vea, esto está en tal tabla, en tal base de datos, no, es el Object ID. ¿Listo? Y aquí pues tienen un shipping address y un subtotal. Vamos a ver que el subtotal, pues ustedes saben que ustedes lo pueden en base a datos relacionales, uno tener esto subtotal aquí pues es, digamos, es como decir una blasfemia, uno poder, sabiendo que uno puede calcular esa información a partir de lo que está acá. Uno debería calcularlo simplemente ahí. Y es más, Pero el hay un error, subtotal, ¿no? sí, es un error, está pasado por 100, sí iba a decir, por 99. Ajá. Sí, hay un error ahí porque supuestamente es 298, ¿cierto? Por eso las relacionales lo calculan. Por eso en la red se calcula. Bueno, supuestamente en esta parte no debería importar eso, si está bien calculado. Y eso hace parte de la aplicación. Eso hace parte de la aplicación que calcula esa parte. 2298 debería ser ahí el subtotal. Pero pues, digamos que aquí, como les decía, eso es flexible. Podría uno tener entonces el subtotal, podría tener esta información en varias partes, duplicada. Y la idea es que no importe, pues, o sea, aquí la idea, estos serían uno de los instrumentos por cuales yo debería utilizar relacional o no, que esta subtotal pues no estuviera pues de esta manera calculado, no estuviera así, sino que fuera calculado mejor con los ítems que están acá. Bueno, jerárquico porque pues tiene más, puede tener, como en este caso, puede tener un arreglo y dentro de ese arreglo puede tener documentos. Y puede referir a otros documentos, porque aquí dice que Object ID, el User ID, está apuntando a un Object ID y puede contener colecciones. Esto es una colección que está aquí.
y puede tener documentos. Este shipping address, que es un documento que está. Una colección, como les decía yo desde antes, pues una colección es lo que para ustedes es una tabla. Una colección es una tabla. ¿Qué significa eso? Pues una colección de documentos. Yo puedo poner cuanto quiera pues en la colección, cuantos documentos sean, pero las ventajas es que sean similares. Lo que les decía yo siempre, el ejemplo del cajón. En el cajón yo puedo guardar zapatos, medias, ropa interior, pantalonetas, camisetas, de todo puedo guardar en ese cajón, pero cuando ya vaya a buscar me toca rebrujar todo el cajón para buscar. Es mucho más fácil si yo de pronto simplemente meto en ese cajón, meto solamente una cosa, por ejemplo medias. Entonces si voy a medias, ya sé dónde están. Entonces esas son las ventajas de si son similares. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Quién está perdido aparte de José? Diana, que lo llame, que ya José se durmió. Profe, ¿cuál es un ejemplo en el que uno puede utilizar una colección? La colección, si trabajas en bases de datos, en Mongo, siempre vas a utilizar una colección. Una colección es una tabla, para decir algo así. Es el análogo a una tabla. Eso es una colección. Entonces, si vos vas a tener datos, lo primero que tienes que tener es una base de datos, después una colección, y después insertar datos que serían los documentos. ¿Sí me entiendes? Sí, ya entendí bien. O sea, ya, eso es como ya la aplicación como tal, que uno lo utiliza. Sí, en la base de datos, lo primero que haces cuando vas a insertar algo es crear una colección. Y él ya comienza entonces ya comienzas a meter documentos a esa colección. Entonces es como meter datos a esa colección. Una colección es lo análogo a una tabla. Tú creas primero la tabla y después ingresas registros. ¿Listo? ¿Listo? Dentro de las colecciones, bueno, aquí entonces nosotros tenemos dborders.find. Entonces él va a buscar el valor de una propiedad. Order son las colecciones, ¿cierto? Y entonces sobre ese orders voy a buscar por el valor de una propiedad. Entonces simplemente le digo cuando el estado sea carrito, cuando el esté ahí sea carro. Entonces ahí me trae el objeto que está acá. Ese es uno de los objetos que va a traer cuando consultes información. Profe, ¿ese o todo? O sea, es un ejemplo del objeto. Pero me va a traer, en este caso me va a traer todos los objetos que tengan el estado carro. Ok, en el carro. listo. Va a traer todos. Aquí es otra forma, donde el valor de una propiedad de un objeto embebido. O sea, no solamente voy a consultar por el valor de la propiedad, sino por el valor de la propiedad que está en un objeto. Nosotros vimos que shipping address era un objeto, ¿cierto? Y tenía campos como street, city, state y zip. O sea, tiene cuatro campos ahí. Entonces, sobre algunos de esos campos yo puedo buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar todos los que estén en el estado de New York, pues entonces yo lo busco así. shipping address.state New York. Operadores de comparación. Entonces, operadores de comparación, entonces me dice db.orders.find. Ahorita yo no voy a comparar con valores altos, sino que voy a comparar por un valor que sea más grande que 2000. Eso hace gt greater than. ¿Cómo sería mayor o igual? ¿Cómo pensarían que es mayor o igual? GE. Muy cerca. GTE.
GTE. Eso pone. Y pues menor que pues LT y LTE. ¿Listo? Entonces son otros de comparación. Hay muchos más. Ahorita les muestro más o menos, pero hay muchos más.